Hay dolores en la vida que no se explican, heridas tan profundas que no sangran por fuera, pero que dejan el alma abierta para siempre. Momentos en los que no existen palabras, ni consuelo, ni respuestas. Solo silencio. Y el silencio, cuando duele, grita. Grita desde el fondo del pecho, desde ese lugar donde uno guarda los abrazos que ya no puede dar. Hay días en los que uno siente que todo el peso del cielo se derrumba sobre los hombros, que la fe, esa que tanto defendiste, se tambalea entre las lágrimas y las preguntas. Y aunque trates de mantenerte firme, algo dentro de ti se rompe y no sabes si algún día volverá a estar igual. Hace poco, mi familia y yo vivimos uno de esos días que no se olvidan jamás, de esos que parten la vida en dos, antes y después. Fuimos testigos de cómo la vida nos arrebataba, sin aviso y sin razón, una parte de nosotros, un pedacito de cielo que esperábamos con todo el amor del mundo, una vida que apenas comenzaba y que de pronto se detuvo. Todavía recuerdo el día, la hora, el silencio. Recuerdo los rostros. Recuerdo la mirada perdida de mi hermana, su voz quebrada repitiendo una sola frase. Ya no late. Ya no late. Y en ese instante, el mundo se detuvo. No hay manera de prepararse para algo así. Ningún libro, ninguna oración, ningún consejo te enseña cómo seguir respirando cuando la vida te arranca algo tan sagrado. Ver a dos personas que amo tanto sostener entre sus manos la ausencia de su propio hijo fue como mirar el dolor de Dios mismo reflejado en sus ojos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, esperando que algo pasara, que todo fuera un error, que al amanecer despertáramos y la vida siguiera igual. Pero el amanecer llegó y la realidad no cambió. Me dolía la impotencia, me dolía la injusticia, me dolía ver a mi hermana abrazar la nada, mientras yo solo podía ofrecerle un silencio que no curaba. Y en ese silencio, confieso que dudé de todo, incluso de Dios. Le pregunté con rabia, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a nosotros? Y en el fondo, aunque sabía que no debía hacerlo, lo culpé, lo señalé, lo sentí lejos. Por primera vez en mi vida, sentí que la fe se me escapaba entre los dedos, como si mi oración se estrellara contra un cielo cerrado, como si Dios se hubiera quedado callado en el momento en que más lo necesitaba. Durante días, caminé con el alma rota. Veía a mi familia tratando de entender lo que no tiene explicación. Veía a mi hermana, frágil pero de pie, con una fortaleza que solo una madre puede tener. Y me sentía pequeño, vacío, sin palabras, hasta que una tarde, mientras el sol caía, salí solo a caminar. El viento soplaba suave
y el cielo tenía ese tono entre dorado y gris que solo aparece después de una tormenta. Ahí, sin planearlo, empecé a hablar con Dios, pero no como quien reza, sino como quien se quiebra, sin frases aprendidas, solo con lágrimas. Y fue en medio de ese silencio que sentí algo. No fue una voz ni un milagro. Fue una certeza, una paz tan profunda que no venía de mí. Como si alguien me abrazara desde adentro y me dijera: no todo está perdido, yo sigo aquí. Entendí entonces que el dolor no era un castigo, era una conversación, una que no siempre entendemos, pero que siempre tiene un propósito. Comprendí que Dios no me quitó nada, porque nada de lo que amo me pertenece realmente. Todo lo que tengo es prestado, entregado con amor, y también, cuando llega el momento, recogido con misericordia. Y ahí, entre lágrimas, sentí que mi fe no estaba muerta, solo estaba siendo purificada. No era una fe de palabras bonitas, sino una fe real, una que nace cuando todo lo demás se cae. Dios no es justo como nosotros entendemos la justicia. Dios es misericordioso, y su misericordia, aunque a veces duela, siempre transforma. Él puede tomar el desierto más seco y hacerlo florecer con una sola lágrima tuya. Puede tomar tu llanto y convertirlo en semilla. Puede hacer que de la pérdida nazca algo más grande que la comprensión. Y entendí que esa pequeña vida, aunque breve, no fue en vano. Que su existencia, por más corta que haya sido, dejó una huella eterna en nosotros, que vino a recordarnos lo frágiles que somos y lo infinito que es el amor. Hoy, cuando veo a mi hermana, veo a una mujer que carga una cruz inmensa, pero que aún así sigue sonriendo. No porque haya olvidado, sino porque ha aprendido a vivir con la ausencia como parte del amor. Porque entendió que el amor no se termina cuando alguien se va, solo cambia de forma. Y cada vez que cierra los ojos, ese amor sigue ahí, vivo, puro, eterno. Dios nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio de todo. Y esa promesa, aunque invisible, es real, porque aún en el día más oscuro, su luz encuentra la manera de entrar. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación, sin darnos cuenta de que Él nos puso en esa situación para cambiarnos a nosotros. Y lo entiendo ahora. El dolor no fue una pérdida, fue una revelación. Fue la manera más dura y más hermosa de recordarme que mi fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza. No tengo todas las respuestas, y quizás no las tendré nunca, pero aprendí que la fe no consiste en entender, sino en creer incluso cuando no entiendes nada, porque hay cosas que solo se comprenden cuando el alma deja de resistirse y se entrega. Hoy puedo decir que mi corazón
aunque marcado por el dolor, también fue sanado por el amor de Dios. Y sé que cada lágrima derramada fue recogida, una por una, en las manos de aquel que nunca olvida. Nada de lo que entregamos por amor se pierde. Todo vuelve de una manera diferente, más pura, más eterna. A veces, cuando el viento sopla por la noche, me gusta pensar que esa pequeña alma sigue entre nosotros. No la veo, pero la siento, como un susurro suave que me recuerda que el cielo no está tan lejos como creemos, y que algún día, cuando el tiempo deje de doler, todo tendrá sentido. Dios no se equivoca, y aunque a veces parezca que su plan duele más de lo que podemos soportar, también sé que en su plan no hay errores, solo caminos que aún no comprendemos. Por eso hoy no le pido que me devuelva lo que se llevó. Le pido que me enseñe a amar más, a creer más, a confiar más. Le pido que me ayude a transformar este dolor en propósito y este vacío en esperanza. Porque cuando la fe resiste el dolor, se convierte en amor puro, y el amor puro nunca muere. Si estás pasando por un momento así, si perdiste a alguien, si sentís que la vida te arrancó una parte del alma, quiero que sepas algo. Dios no se ha ido, aunque todo parezca oscuro, aunque no entiendas nada. Él sigue ahí, esperando que vuelvas a mirarlo, no con rabia, sino con el corazón abierto. La tristeza es un muro, sí, pero detrás de ese muro hay un jardín. Y ese jardín, aunque hoy no lo veas, está creciendo. Tus lágrimas lo riegan, tus oraciones lo alimentan, y llegará el día en que cruces ese muro y entiendas que el dolor no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo. A mi familia, a mi hermana, a quienes perdimos a un pedacito del cielo, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Gracias por mostrarme que la fe no se rinde, aunque tiemble. Y gracias a Dios, porque aún en medio de la pérdida, su amor sigue siendo el mismo, eterno, profundo, perfecto. La tierra no tiene penas que el cielo no pueda curar. Y hoy, más que nunca, creo en eso. Porque aunque el dolor sigue, también sigue la esperanza. Y en esa esperanza vive el amor que nunca morirá. Desde el fondo de mi corazón, gracias por escucharme. Gracias por dejarme abrir el alma. Si podés, ora hoy por quienes están atravesando su propio dolor. Que nuestras oraciones sean abrazos, que nuestra fe sea refugio y que nuestro amor sea la voz de Dios en la vida de alguien más. Gracias, de verdad. Y gracias a ti, Dios mío, por escuchar mi corazón.